Buenas tardes, jóvenes. Esta es una clase más de la materia de Historia Universal Contemporánea. El día de hoy hablaremos de un tema por demás importante porque tiene que ver con el origen de los gobiernos totalitarios, que es un tema posterior, y obviamente con el de la Segunda Guerra Mundial, que todavía es un tema que va después de los gobiernos totalitarios. El tema que vamos a tratar es el de la crisis económica de 1929 y lo hemos dividido para esta clase. Vamos a ver sus orígenes, vamos a ver cómo se dio la crisis del 29 y vamos a ver el que se conoce como New Deal, que es un nuevo trato, es decir, la conveniencia de crear nuevas medidas para recuperarse de esta crisis. Vamos a iniciar, pongan mucha atención porque el examen del primer parcial llega hasta este tema, y entonces, bueno, yo les sugiero que pongan mucha atención. Primero, los orígenes de la crisis económica de 1929 se generan en los fabulosos años 20. ¿Qué son los fabulosos años 20? Son años de bonanza en Estados Unidos, años donde el dinero no faltaba, donde el crecimiento económico de los Estados Unidos era enorme, donde la producción era fabulosa y diversa, producto un tanto cuanto de que Estados Unidos resultó ser el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial. Ya habíamos dicho que aunque el equipo que gana es Rusia, Francia e Inglaterra, en realidad es Estados Unidos el que al final determina que la guerra la ganen ellos. ¿Por qué? Por todo el apoyo militar y por todo el apoyo económico, por todo el apoyo humano que les brinda. La guerra se da en Europa y Europa queda prácticamente destruida, y quien se pone detrás de la recuperación europea son los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos son la potencia verdaderamente victoriosa de la Primera Guerra Mundial, y a partir de entonces, de 1918, es el líder mundial capitalista. Ya vimos porque el otro líder mundial socialista se estaba encaminando para que fuera la URSS. Pero el líder mundial capitalista es Estados Unidos. A segundo término pasa Inglaterra y a segundo término pasa Francia, que tienen importantes colonias o que son potencias imperialistas, como ya vimos en un mapa de todo el mundo. Estados Unidos tiene características en su economía. En su economía el Estado no interviene, es decir, el Estado deja, con las reglas de Adam Smith, deja ser y deja pasar, ¿no? Es decir, laissez-faire y laissez-passer. Entonces, deja ser, deja pasar, el Estado no interviene, y son los industriales, son los banqueros, son la gente capitalista, la que tiene dinero, las que moldean el modelo económico que Estados Unidos sigue y que es el capitalismo. Pero el gobierno de los Estados Unidos sí tiene injerencia en lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos presta dinero a las potencias que están en Europa y que están en bancarrota. ¿Cómo presta dinero? Bueno, para su recuperación estructural, quiero decir carreteras, quiero decir fábricas, instituciones gubernamentales, Estados Unidos presta dinero principalmente a Francia y a Inglaterra. Pero después Estados Unidos inteligentemente se da cuenta que el que debe más es Alemania. Así que en un movimiento muy audaz, dice: le voy a prestar dinero a los alemanes, y con ese dinero los alemanes le van a pagar a los ingleses y a los franceses. Y ese dinero me lo va a regresar Inglaterra y Francia, pues porque me debe intereses del dinero que yo les presto, y aparte, obviamente, pues me tiene que pagar ese dinero. Así que su aportación era a interés, a capital del dinero que él mismo prestaba, de modo tal que se hacía un círculo vicioso en donde el gran ganador pues eran los Estados Unidos.
Entonces, con todo esto, tenía suficientes recursos para una industrialización acelerada en toda la Unión Americana. Junto a esto hay una figura de infraestructura importantísima que aceleró aún más la producción. Es decir, Estados Unidos, al término de la Primera Guerra Mundial, sabemos que su economía se vio favorecida con el empleo y con la producción de servicios bélicos, es decir, de bienes para la guerra, tanques, armas, aviones, etc. Pero una vez terminada la guerra, el factor decisivo que cambió esto fue la electricidad. Muy pronto ciudades de Estados Unidos, la gran mayoría de ciudades de Estados Unidos, pueblos de Estados Unidos, se alumbraron con energía eléctrica. Esta energía eléctrica vino a revolucionar todo. Primero, cuando tú metes luz a tu casa, lo primero que necesitas obviamente son focos. Pero después empezaron a generarse productos que giraban alrededor de la electricidad. Estos productos eran los teléfonos, las planchas, aspiradoras, refrigeradores, radios, además de otras industrias que se vieron sumamente favorecidas. Por ejemplo, la de la construcción, empezaron a aparecer los primeros rascacielos, la automotriz, empezó a aparecer Henry Ford haciendo autos que de principio no eran para toda la población, pero que al final terminaron siendo, es decir, 1 de cada 5 estadounidenses para esta época tenía automóviles. Entonces era una producción enorme, era una producción en masa que le generaba muchísimo dinero a los Estados Unidos, ¿no? Generación de moda, es decir, ya con dinero, quiero decir, con empleo, mucha industria, mucho empleo, mucha ganancia, pues también genera mucho consumo, ¿no? Entonces se diversifica la producción y entonces también se hace el consumo. Entonces hay mujeres, y la moda de las mujeres, sombreros, vestidos, perfumes, moda para hombres, sombreros, trajes, ropa, etcétera, ¿no? Y alrededor de todo esto, pues el boom fue donde nos divertimos, ¿no? Y entonces es la aparición del jazz, la aparición del charleston, el cine, la aeronáutica y viajes, los transatlánticos. Las mujeres bonitas se querían ver bonitas, salones de belleza, bares, salones de baile, etc. Entonces nos podemos imaginar ciertamente estos fabulosos años 20. Dinero, no hacía falta el dinero y obviamente estaba toda la infraestructura para dónde gastarse este dinero. Básicamente este es el diagrama que les hago. Empleo generaba consumo, una mayor producción, a mayor producción más dinero, y entonces la pregunta era: ya tengo dinero, no me lo gasto todo, ¿dónde lo puedo invertir? Y surgió otra cosa. Con la confianza de que tenía dinero, de que había dinero, que la población tenía dinero, entonces se creó las ventas a crédito. No te preocupes, te doy un coche, me lo pagas a plazos a partir de 5 meses después. ¿Quieres un refrigerador? No te preocupes, tengo muchos refrigeradores, la producción era excesiva, te lo vendo y te lo doy a crédito. Entonces, durante la guerra, el gobierno, pero vean bien, entonces dicen, entonces, ¿dónde invierto todo este dinero? Y entonces hubo un industrial, un banquero, que se acordó que durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, para obtener dinero y producir armas, generó unos vales, unos bonos, así se le llaman, que no son más que documentos, media hoja de papel, de papel tamaño carta, media hoja, en donde decía: el gobierno de Estados Unidos recibe la cantidad de tantos dólares y se compromete en un plazo de 4 meses pagar
el 10%. De modo tal que si tú ponías $100, a los 4 meses recibías $110. Cuando estos bonos se llamaban bonos libertad. Cuando se acabó la guerra, pues estos bonos libertad fueron pagados y desaparecieron. Pero este señor, Charles Michel, tuvo la grandiosa idea de que, bueno, y si en lugar de bonos para la guerra agarramos y vendemos bonos para las industrias, para las empresas, la gente preguntó, ¿cómo es eso? Mira, si yo tengo una zapatería o produzco zapatos, en lugar de que mi producción de 1 millón de zapatos, si el zapato me vale $1, ponga 1 millón de pesos, invito a participar a otras personas. Invito a participar a Octavio, invito a participar a Mariana, invito a participar a Danae, invito a participar a Alejandra, a Bella, y cada una de esas personas viene, me da su dinero, vean bien, me da su dinero, un poquito de dinero, no tanto, ¿no? 10,000 pesos cada uno, y entonces yo le extiendo una acción es como un bono, bueno, es un bono, y entonces le digo a Bella, si tú me das 10,000 pesos, yo me comprometo al mes pagarte el 10%. Y entonces Bella se da cuenta de que sin hacer nada, en un mes, tiene 101,000 pesos. Y dices, me gané 1,000 pesos sin hacer nada. Lo mismo le pasó a Alejandra, lo mismo le pasó a Danae, lo mismo le pasó a Mariana. Yo como empresario no arriesgo todo el millón. Y entonces, con mis acciones hago que otros participen y que otros ganen conmigo. Pues miren, jóvenes, dicho de esta forma, parece algo muy bonito. Dicho de esta forma, parece algo muy conveniente, ¿eh? Y las bolsas de valores, por ejemplo, hoy en día todavía existen y todavía se puede invertir así. Como todo era producción, de principio, pues todo resultó favorable. Las empresas comenzaron a integrarse a las bolsas de Nueva York y vender acciones que aumentaban la producción y generaban ganancias a los inversionistas sin hacer nada. Y aquí les doy un dato. Una acción, si valía $20, al otro día, gracias a esta producción y a la venta que se hacía de ellas, valía 23. En 2 días valía 27. ¿Qué significa? Que en 2 días tú habías ganado $7. Para completar el ejemplo, si se invertían $150 en acciones, en 1 o 2 años ya tenían $80,000. No, pues como que sea un dinero. Estoy hablando si invertimos $150 y si invertimos $300, entonces eran $160,000 en 1 o 2 años. Y si invertimos $1,000, pues ya, hagan la cuenta. ¿Ya me entienden? Esos así puestos eran los fabulosos años 20. Es decir, no solo la industrialización trajo riqueza, ahora la bolsa también traía riqueza. Al invertir especulativamente, porque es como un volado, hoy las acciones yo no sé si mañana van a valer más o van a valer menos. En los años 20 siempre subían y pues siempre ganaban. Hoy no, hoy puedo comprar una acción en 500 pesos y mañana puede ser que esa acción esté vendiéndose en 300 y ya perdí 200, ¿no? Es un volado. O puede ser que mañana se venda en 700 y entonces ya gané 200. Hoy así se ve, pero en esa época todo lo que se invertía era ganancia. Tanto que, por ejemplo, hubo un zapatero, es decir, afuera de la bolsa de valores de Nueva York había un bolero, para que me entiendan, un bolero que agarraba y se ponía a platicar con el papá de John F. Kennedy, con otros inversionistas muy audaces, y ellos le platicaban porque nunca pensaron que el bolero pudiera invertir. Y este bolero de repente se hizo rico
invirtiendo en la bolsa, jóvenes. Es decir, personas que no tenían nada de dinero, con esta especulación se hicieron millonarios, ricos. Bueno, todos entonces, imagínense, si así está, de que siempre la bolsa va a generar ganancias, pues todos quieren comprar acciones. Y se hicieron una especie de tienditas en ciudades, en pueblitos, en donde se vendían acciones y les llegaban las cantidades que iban ganando, y siempre en los diarios salían las cantidades que se ganaban por día de acuerdo a la acción que se compraba. Y entonces, jóvenes, todo era una vorágine. Todos teníamos dinero, todos tenían dinero, y pues todos gastaban, y entonces el dinero circulaba, y la economía de Estados Unidos estaba en boga, y entonces prestaba dinero a Inglaterra, prestaba dinero a Francia, prestaba dinero a Alemania, más y más y más dinero. No había parada de dinero, eran los fabulosos años 20. Pronto los bancos se unieron a esta ambición. Los bancos prestaban dinero. Ese dinero, por ejemplo, yo voy al banco, me prestan 20,000 pesos, compro 20,000 pesos de acciones, y ya sé que al mes voy a tener 20,000 pesos para pagarle al banco, más los intereses, más las ganancias que se me quedan a mí. Esas ganancias las guardo, voy, pido dinero al banco, vuelvo a invertir y vuelvo a ganar. Y de la nada me estoy haciendo rico. Vean bien, para comprar acciones generaban ganancias, se pagaban al banco y se quedaban las ganancias nuevamente, y nuevamente se invertía. Poco a poco, sin embargo, las acciones se fueron inflando de precio. ¿Qué significa? Una acción que costaba $20, que era el valor real de la acción, por la demanda, es decir, porque mucha gente quería comprar esa acción, ahora valía $40, pero tenía $20 inflados. De modo tal que en este préstamo que el banco me hacía, esto quiero que lo entiendan bien, por favor, de modo tal que ahora, si yo iba a pedir 20,000 pesos al banco, ahora no me alcanzaban 20,000. Y para no arriesgar mi dinero ahorrado, que por cierto lo tenía yo en el banco, iba yo al banco y le pedía yo 40,000. Con 40,000 pesos yo compraba acciones. Después de un mes, pagaba yo al banco el dinero, ya les dije, más intereses, y me quedaba mi ganancia, que otra vez guardaba yo en el banco. Y después, se supone que ya la acción dejó de valer 20, y ahora, por la demanda, ya no valía ni 40, ahora valía 60. Entonces ahora iba yo y pedía yo 60,000. Y así se fue hasta que las acciones llegaron a valer diferentes cantidades, pero imagínense que empezamos en $20 y ahora la acción vale $1,000. Entonces ahora yo ya voy al banco y le pido $1,000,000. Y ese $1,000,000 lo invierto, y otra vez el círculo vicioso. Pero un día, gente, entre ellos Paul Warburg, se dio cuenta de que esto se estaba inflando, y que esta infladera no era real, como les estaba yo diciendo, que la acción valía 20. ¿Por qué tenía que valer 1,000? Si era el valor real, 20. Y entonces él era un banquero y dijo, no, ¿sabes qué? Voy a vender mis acciones y me salgo. Vendió sus acciones a buen precio y se salió. Varios visionarios como él vendieron sus acciones a buen precio y se salieron, pero eran estudiosos de cómo se comporta el mercado económico. El zapatero, el barrendero, el campesino probablemente, que no sabe de esto, sino que nomás sigue a la bola, pues siguió comprando acciones, siguió endeudándose, hasta que un día llegó a tal precio una acción que dijeron, no, ya no me alcanza para comprarla,
pues si ya no me alcanza, entonces voy a vender mis acciones. Y creó un clima de desconfianza. Y al querer vender sus acciones, el vecino también pensó que debía vender sus acciones. El otro vecino pensó que debía vender sus acciones. Y todos, de un trancazo, de un golpe, pensaron que tenían que vender sus acciones, y era el miércoles 23 de octubre. De repente amanece y la desconfianza se había generalizado tanto que el jueves 24 de octubre, y ya estamos en la crisis, el jueves 24 de octubre de 1929, que se llama Jueves Negro, la desconfianza en el valor de las acciones infladas se generalizó. Ya no confiaban, les digo, en lo que valían, y entonces decidieron venderlas. Y se trataron de vender, o se vendieron, entre 7 y 10 millones de acciones en un día. Obviamente, pues, las querían vender a 1,000 y eran muchas, nadie las compró. Así que tuvieron que bajar el precio y las vinieron a vender de 1,000 a 300. Como quiera generaban ganancia, porque eran $20 los que valían inicialmente. Pero no, jóvenes, acuérdense que habían pedido dinero prestado y entonces cada persona estaba perdiendo 700 en una acción. Si estamos hablando de que había personas que tenían 1,000 acciones, 10,000 acciones, entonces multiplíquenlo. Entonces, al haber tantas acciones en el mercado, su valor disminuyó, pero las deudas siguieron quedando, jóvenes. O sea, ellos siguieron debiendo. Al otro día, el viernes 25 de octubre, ya ante esta caída repentina y bárbara, la desconfianza total, la gente en la calle gritando que ya sus acciones no valían, de 1,000 se habían bajado a 300 y habían perdido 700 por acción. Si eran 1,000 acciones, estamos hablando de que había una persona perdido $700,000, que era muchísimo dinero. Entonces, ante esta desesperación, los banqueros, la gente más rica de los Estados Unidos, decidió invertir en comprar acciones para detener este miedo. Invirtieron $250 millones. Con estos $250 millones compraron acciones y restauraron la confianza. Dio resultado, de principio dio resultado. El viernes todo se calmó, sábado pasó tranquilo, domingo pues no hay trabajo de la bolsa, y el lunes despertó con cierta especulación, pero no se cayó más la bolsa. Pero de repente, jóvenes, el martes 28 de octubre, el mercado cayó nuevamente y hubo millones de acciones a la venta, que siempre al último se vendían a un precio mucho menor. Estamos hablando de que si ahora valían 300, ya dijimos que primero valían 1,000, bajaron hasta 300, ahora se vendían en $10, $5, $1 la acción. En total, en ese día se han perdido $30,000 millones. Era algo terrible. Personas que de repente tenían mucho, al otro día no tenían prácticamente nada. Estamos hablando que hay un caso de una persona que si tenía $1,000,000, al otro día amaneció con $500. Había perdido $990,500. Muchísimo. El gobierno de ese entonces, del presidente Hoover, desquitándose un poco de que se dijo que el Estado no debía intervenir en la economía, no hizo nada, jóvenes. Y dijo, pues la economía se va a curar sola. Y lo dejó. Pero todos los ricos de este país lo presionaron
y a lo último lo que hizo fue repatriar capital que le prestaba a Inglaterra, a Francia y a Alemania. Repatriar significa que les quitó ese dinero. Y entonces, por ejemplo, a Alemania le quitó 14,000 millones de marcos. Y eso acrecentó la crisis en Alemania, y por lo tanto Alemania, al no tener dinero, ya no le pagaba a Francia e Inglaterra, y Francia e Inglaterra también terminaron en crisis. Y estas crisis hicieron, por ejemplo, que en Alemania naciera el nazismo, y en Alemania hubo una hiperinflación. La hiperinflación es la subida de precios. La inflación es la subida de precios, pero la hiperinflación es una subida de precios exagerada, verdaderamente exagerada. 2 tarros de cerveza en Alemania, que se consume mucho la cerveza en Alemania, a ver cuándo nos vamos para allá, ¿no? 2 tarros de cerveza en Alemania llegaron a costar 100,000 millones de dólares. Y se tenían que acarrear en carretillas todos los billetes que se necesitaban para comprar un tarro de cerveza. Una barra de pan, de esas que se acostumbran, que se dividen para que podamos comer, una barra de pan valía 80,000 millones de marcos. 80,000 millones de marcos, una barra de pan. Un pedazo de salchicha, una salchicha, valía 3 millones de marcos. Exageradísimo. A eso se le llama hiperinflación. Y esto es lo que provocó el presidente Hoover al repatriar el dinero de los Estados Unidos, que de nada sirvió. De nada sirvió, porque lo que él quería de alguna forma era fortalecerse para las elecciones que venían. Pero bueno, de nada sirvió porque los bancos quebraron. Más de 3,000 bancos cerraron. Quienes se avivaron y estuvieron pendientes y eran estudiosos de estos fenómenos económicos, pues retiraron su dinero a tiempo y tenían dinerito y se lo guardaron. Se hizo la costumbre de guardar el dinero debajo del colchón y no de los bancos. Retiraron. Pero como los bancos habían prestado dinero y la gente a la que le habían prestado dinero lo había perdido, pues no podían regresarlo. Y al no tener dinero el banco, cuando iba, por ejemplo, doña Filogonia a pedir, oiga, que tengo 3 milloncitos ahorrados aquí, señora, pues no tengo liquidez, no tengo dinero, decían los bancos. Y como no había leyes que respaldaban a los ahorradores, hoy ya las hay, hasta en México ya las hay, pero antes no había leyes que respaldaban a los ahorradores, cuando los bancos cerraban, se perdía todo el dinero que las personas tenían ahorrado. Todo. Así que esa señora, doña Filogonia, que tenía sus 3 milloncitos ahí, cuando el banco cerraba, se quedó sin un solo peso. Entonces, había ricos que de uno a otro día ya eran pobres. Había gente que vivía una vida exagerada, desorbitante, que de uno a otro día tenía autos de lujo, de últimos modelos, que al otro día los estaban vendiendo en $100. El hombre más rico del mundo, que se llamaba Rockefeller en esa época, dueño de industrias, sobre todo metalúrgicas, este hombre, Rockefeller, y petrolero, perdió el 80% de su fortuna en esta crisis de 1929. Se vino tanto la pobreza que las personas entraron en bancarrota, dejaron de consumir, se dejó de producir, apareció el desempleo. Con el desempleo, menos dinero, y eso es igual a pobreza y a crisis económica. Y eso se vio en la sociedad. Gente que se colgaba aquí carteles en donde decía, me ocupo de lo que sea. Era yo rico, ahora soy lo que quieran, fontanero, jardinero, pero no me den dinero, denme de comer. Filas enormes de personas que antes gozaban de una vida privilegiada en los fabulosos años 20, ahora formadas por horas durante el frío en Nueva York, y en todo Estados Unidos, para pedir
un tazón de sopa con pan. Y quienes conservaron su empleo, por ejemplo, la empresa de Henry Ford, de los coches Ford, tenía en su nómina a 130,000 trabajadores, y de 130,000 trabajadores solo quedaron 35,000 trabajadores, y esos trabajadores se quedaron con la condición de que si ganaban $50 al mes, si querían su trabajo, ahora tenían que recibir nada más $16 al mes. Y bueno, así lo aceptaban, porque esos $16 siquiera les servían para comer. El campo vivía una situación también muy pobre. Las personas que producían y que habían pedido, como el banco prestaba a todos, entonces los granjeros agarraban y pedían dinero prestado al banco. Y cuando el banco quebró, les fue y les cobró, y como no tenían dinero, entonces les quitó sus propiedades, y ahora las propiedades eran del banco y no producían. Así que había indigentes en el campo. Muy triste también la situación del campo, aunque bueno, el campo siempre ha sido muy privilegiado, ¿no? Es decir, tú vas al campo de cualquier lugar, y si está virgen el campo, bueno, pues da naranjas, ¿no? Y no es lo mismo tener en la ciudad que comprar una naranja a fuerza, porque no hay donde se produzcan, a que el campo te metes a una finquita y pues con el hambre te la robas, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, pero en general el campo también sufrió. Entonces ya vimos que Hoover propone cosas que no funcionaron, y ya se vienen las elecciones, y entonces las elecciones se enfrenta con Franklin Delano Roosevelt. Y Franklin Delano Roosevelt le gana las elecciones apabullantemente, y como salida a esta crisis económica propone un nuevo trato. De hecho, New Deal significa nuevo trato, es decir, un nuevo comienzo, una nueva relación entre gobierno y los civiles y los ciudadanos para salir de la crisis. Y este es el otro tema. El New Deal. Con la llegada de Franklin Roosevelt a la presidencia se toman medidas para salir de la crisis. Y estas son las 6 medidas. 1. Sistema de bienestar social, es decir, vamos a darle comida a los que no la tienen. Pensiones, es decir, a los que ya trabajaron hay que darle su pensión, es decir, van a seguir ganando sin trabajar. Subsidios al desempleo, si tú fuiste empleado por tal cantidad de tiempo y ahora pierdes tu empleo, el gobierno te tiene que dar un bono, ya sea de comida o de dinero, para que tú puedas subsistir. Declaró ilegal la explotación laboral infantil. Los niños no trabajan. Eso es lo que dijo Roosevelt. Tampoco se discrimina a negros y tampoco se discrimina a mujeres, porque las mujeres demostraron durante la Primera Guerra Mundial su valía, y los negros también demostraron su valía, y siempre la han demostrado en toda la historia de los Estados Unidos. Introdujo un salario mínimo, es decir, no es posible que de $50 ahora ganes 16. No. El salario mínimo que una persona puede ganar, por ejemplo, ahorita en México son 140 pesos, ¿no? Bueno, no menos de ahí, más si quieren más, ¿no? Declaró que las personas pueden pertenecer a un sindicato, aunque eso enojó a los empresarios. Pero ahora los trabajadores, gracias a los sindicatos o con ayuda de los sindicatos, podían defender sus derechos. Y algo bien importante que hizo que el New Deal estuviera en contra de que el Estado no se metiera en la economía. Ahora el Estado favorecería la obra pública para generar empleo. Con obra pública quiero decir carreteras, caminos, hospitales, escuelas, presas, y toda la obra que el gobierno hace la exacerbó, es decir, generó una obra pública inmensa, y entonces en todo el país, así que por ejemplo los habitantes de Jico pudieran trabajar en una represa que se iba a hacer en la cascada, ¿no? Los habitantes de San Marcos pudieran trabajar en un camino que se va a pavimentar
desde San Marcos hasta pasando por la Virgen, por donde la gente corre, pasando por donde el lugar que le dicen la Virgen, hasta Barranca Honda, ¿no? O algo así, Cañada Honda. Bueno, los de Jalapa van a hacer un nuevo libramiento para llegar a Coatepec. Los de Teocelo van a hacerse un puente y darle trabajo a la gente. Entonces, este New Deal favoreció el empleo y aunque no era perfecto, tenía sus fallas. Para 1937, Estados Unidos ya había recuperado el Producto Interno Bruto que generaba para 1929. Y eso alentó mucho a la gente. Luego, ya para finalizar, este New Deal de verdad que favoreció mucho a los Estados Unidos. El empleo que generó fue un avance paulatino. Por ejemplo, si se perdieron 700,000 empleos durante la crisis, o 7 millones de empleos durante la crisis, el avance paulatino del empleo empezó en 3 millones y fue subiendo hasta que Roosevelt había generado para 1936 8 millones ya de empleos. Y entonces, al tener empleo, volvemos al factor contrario. Si yo tengo empleo, tengo dinero, y si tengo dinero, puedo gastar, y si puedo gastar, entonces estimulo la producción, y si estimulo la producción, pues hay más dinero, hay más empleo, más producción, etc. Pero ya para 1937, y gracias y causada por esta crisis, Europa tenía ya muchos regímenes totalitarios. Y esos regímenes totalitarios ya vislumbraban, obviamente, unas oposiciones extremistas y rivalidades extremistas entre las principales potencias de Europa e inclusive contra Estados Unidos. Ya había nacido para ese entonces el nazismo, el fascismo, el estalinismo, el franquismo. En Japón ya estaba el totalitarismo japonés o el militarismo japonés, y entonces en 1937, a partir de 1937, la industria bélica en Estados Unidos empezó a generar nuevamente empleos, nuevamente trabajos, se empezó a rearmar Estados Unidos, y la industria bélica dio punto muy pesado a que Estados Unidos, o la economía de Estados Unidos, se recuperara. Es esto lo que pasó en la crisis de 1929. Espero que haya quedado claro. No tienen más que hacerme, vean bien lo que yo acabo de poner. Y lo que yo acabo de poner, jóvenes, son un montón de letras, ¿sale? Ustedes lo que van a hacer es convertirlo a imágenes. Es decir, se va a llamar el título Crisis Económica de 1929, y toda la información ustedes la van a poner sin letras, solo algunas fechas e imágenes, jóvenes. Fechas e imágenes van a transformar todo esto. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí le podrían poner una banderita de Estados Unidos y poner que number 1, primero, de la guerra mundial, ¿no? Y eso me da la idea de que es el ganador de la Primera Guerra Mundial. Y toda la demás información, por favor, como imágenes. Esto lo voy a esperar hasta el día domingo. Este domingo, hoy estamos a 17, dice la Bellis que 17, mañana 18, 19, 20, para el 21 de marzo, el día de Benito Juárez y el de la primavera. Esperamos, ya saben que tienen durante todo el día esto. Esto lo voy a considerar para calificarles el primer parcial, y hasta aquí va a llegar el examen. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen saber por vía WhatsApp, y ya saben, por comentarios, en la caja de comentarios del video. Pues eso es todo, jóvenes. Esperemos que haya sido de su agrado esta clase. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.